Porque se ve muy bonita, ¿no? Sí, Bueno, mal nítido. la charla de hoy, jóvenes, es la charla de hoy es sobre enfermedades neurodegenerativas, que a mí me parece muy importante, no nomás porque es un ejemplo típico de una enfermedad de larga evolución que va matando todos los días, día tras día, poquito a poquito, neurona tras neurona tras neurona, hasta que en el transcurso de años el paciente queda totalmente inhabilitado. Eso se le llama neurodegenerativa. Cada vez que oigan este término, quiere decir un problema crónico, evolutivo, de muy lenta evolución. Evolutivo, pero de muy lenta evolución. Hay sus asegúnes. Hay algunas formas muy agudas, por ejemplo, el Creutzfeldt-Jacobs, que puede ser en meses. Y la forma muy grave de la degeneración lenticular, que también puede ser en muy poco tiempo. Bueno, pero vamos a hablar ahorita de lo que se trata es del tema de enfermedades neurodegenerativas. Bien, entonces, son trastornos, pueden ser heredados o adquiridos. La mayor parte de las veces son adquiridos. La inmensa mayoría de las veces son adquiridos y son esporádicos, exceptuando el Huntington, por ejemplo, que es autosómico dominante. Huntington, dije Huntington, el Huntington, pero que es una enfermedad poco frecuente en nuestro medio. De lo que implica es que hay una disfunción y pérdida progresiva de neuronas, pero son poquitas, de uno por uno. Y no nada más se muere la neurona, y que, acuérdense que tenemos una gran reserva neuronal, así es que si se nos muriera un 5 o un 10%, vamos a poner de las neuronas del hipocampo, pues tal vez no pasaría nada, pero se van muriendo cada vez más, y además, aparte de eso, hay una reacción, hay una microreacción histológica contra la pérdida neuronal, o sea, hay una microbiosis, que también aumenta el volumen de área patológica o maltratada del tejido, ¿no? Aumenta más el área involucrada como anormal. En la mayoría de estas enfermedades hay agregados anormales de proteínas dentro de la célula y esto las vuelve tóxicas. Estos agregados se han vuelto característicos para identificar tanto la patogenia de la enfermedad como para aprovechar y hacer el diagnóstico de la misma, ya sea midiéndolas en sueros o en LCR o en biopsias, o buscándolas en biopsias del cerebro. ¿De acuerdo? Estos agregados son muy característicos y, es decir, la mayor parte de las enfermedades neurodegenerativas entonces serán proteinopatías. ¿Verdad? El deterioro progresivo y la pérdida progresiva de las neuronas, que se lleva ¿cuánto tiempo dijimos? Años. ¿Se puede llevar hasta cuánto tiempo? Años. Va a terminar por atrofiar el cerebro. Es decir, al ver pérdida de volumen neuronal, se empieza a atrofiar el parénquima. Y aparecen los datos que ustedes ya vieron, tanto en resonancia como en macro de atrofia. Esto, dependiendo del tipo de enfermedad, son las zonas que más se van a atrofiar. Y también dependiendo del tipo de enfermedad, donde inicie primero la enfermedad, en la parte cerebral donde inicie, y su progresión de daño va coordinándose o va siendo consistente con la clínica del paciente, ¿verdad? Desde el principio hasta que termina. Muy bien. Eventualmente, todas las enfermedades neurodegenerativas son mortales. Obviamente que siempre nos preguntan, bueno, ¿y cómo mata esta enfermedad al paciente? ¿Le afecta el corazón o le afecta el centro respiratorio o cómo lo mata? Casi siempre infecciones. Es por consecuencias así, sí, adyuvantes o eventos coincidentales a su mal estado neurológico. Como dice ahorita Daniel, se infectan, se desnutren porque dejan de comer o comen muy mal, ¿verdad? Se fracturan porque se caen o tienen accidentes vasculares cerebrales. Acuérdense que un cerebro atrófico es más susceptible de tener hemorragias, entonces tienen ACVs y eso es lo que los mata, ¿verdad? Bien. Condiciones frecuentes que conocemos como enfermedades neurodegenerativas, obviamente la más importante de todas por su frecuencia, el Alzheimer y el Parkinson, que está en segundo lugar, enfermedad por cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, etc.
El Huntington es otra enfermedad neurodegenerativa y la enfermedad por priones. El Creutzfeldt-Jakob, el Creutzfeldt-Jakob variante, la famosa enfermedad de las vacas locas, son enfermedades, ¿no se acuerdan de esa enfermedad? Sí, que por comer carne contaminada con antibióticos. En Europa hace como unos 15 años apareció una epidemia de esta enfermedad porque la gente se estaba alimentando con vacas que estaban contaminadas con priones, o sea, habían mutado el prion en las vacas y entonces se prohibió la carne de vaca europea en todo el mundo en aquella época. Bien, entonces, fíjense cómo esta palabra, demencia, va con frecuencia asociada a enfermedad neurodegenerativa, ¿verdad? Porque quiere decir, el daño o el área donde están siendo dañadas las neuronas, se están perdiendo neuronas, pierden disfunción. Pero son neuronas que no están en áreas específicas, no están en el área de Broca, no están en el área prefrontal, no están en la calcarina, porque el paciente se quedaría ciego, ¿me explico? Sino están en áreas de coordinación cognitiva o de asociación motora. Entonces el paciente va a empezar a perder la capacidad pues, de relacionarse, de reconocer, de estar, con lo que es la capacidad de conocer, de adquirir conocimiento. Entonces empiezan a demenciarse, ¿me explico? Y eventualmente terminan como demencias seniles. Bien, entonces, las principales variedades de enfermedades degenerativas que tenemos son atrofias sistémicas que afectan el sistema nervioso central, núcleos basales como la enfermedad de Huntington, la famosa Corea de Huntington, trastornos extrapiramidales en movimiento que también afectan núcleos basales como la enfermedad de Parkinson, otras enfermedades que atrofian el sistema límbico como la enfermedad de Alzheimer, tanto senil como presenil. Y vamos a ver aquí, esto no es una enfermedad neurodegenerativa. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, donde hay un estado de anticuerpos contra mielina. Pero lo vamos a ver aquí porque pues no hayamos dónde verla. Entonces vamos a ver aquí, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver entonces primero aquellas que se manifiestan como trastornos de movimiento extrapiramidal o daño al sistema extrapiramidal, como son la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Parkinson es muy frecuente. Es un proceso degenerativo, generalmente es esporádico, hay muy poquito porcentaje de pacientes que se heredan. Fue descrito ya en 1817 por el doctor Parkinson. Los principales factores epidemiológicos son desconocidos, porque así, el 98% de los Parkinson son esporádicos. Nos puede dar a cualquiera de nosotros. Solamente muy poquitos son heredados, realmente heredados. Pero no se sabe qué es lo que va a favorecer. No se ha estudiado el metabolismo de la nutrición, se ha estudiado el tabaco, pesticidas, cafés. Ninguno ha dado valores estadísticos univariantes suficientes como para soportar y decir esta P es menos de 0,0.1 y por eso este es un agente causal. ¿Me explico? No se ha podido decir eso. Bien. La forma genética está muy identificada, aunque es muy poco frecuente. ¿Tiene seguro eso? Quita el seguro. Quita el seguro de la manivela. Bien. Ay, ok. Bien. Entonces, perdón. Si bien la inmensa manera esporádica, hay varios genes que están involucrados en casos familiares. Obviamente todos tenemos nuestros genes, esos mismos genes los tenemos todos. Nada más que en ellos parecen que se activan y mutan y entonces se da la enfermedad en forma familiar. No como el Parkinson esporádico que ustedes conocen, que se da de forma aislada, ¿verdad? Puede haber mutaciones de punto, duplicaciones o triplicaciones, ¿verdad? Cuando son autosómicas y dominantes en Parkinson, la alfa-sinucleína, la ubiquitina en su porción C terminal o también UCHL1 es causa de enfermedad de Parkinson. La repetición excesiva de leucina también. Cuando son autosómicas recesivas es el gen llamado parquina, ¿verdad? Que, como vamos a ver, actúan como chaperones de las células que van destruyéndose hacia los protosomas. Estos son los genes involucrados en la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Cuando aparecen en forma familiar es cuando se pueden determinar, ¿no? Porque si ustedes van a determinar el gen de la parquina en cualquier persona, pues lo va a tener sus células, pero no necesariamente lo va a tener mutado. Entonces, cuando está mutado,
La alfa-sinucleína se asocia con demencia y las parquinas, sobre todo la parquina 2, con desarrollo temprano de la enfermedad de Parkinson. Todas estas proteinopatías, ya le puedo llamar así, ya saben lo que quiero decir con proteinopatías, todas estas enfermedades, ¿por qué se agregan las proteínas? ¿Por qué no están en su lugar? ¿Por qué no están bien estructuradas? Etcétera, etcétera. Porque fallan los procesos de metabolismo de la proteína. Los genes encargados de producir enzimas que las desbaratan y luego que las lleven al basurero, las procesen y las desechen, está mal. El proceso está mal. Puede ser desde que recogen los desechos y lo llevan al... El basurero se llama proteosoma. ¿Se acuerdan de este? Entonces, el proteosoma es donde tienen que ir las proteínas a ser degradadas dentro del citosol para que puedan salir sin dañar a la célula. Puede ser en el transporte o puede ser en el mismo proteosoma, ¿verdad? Entonces, el hecho de que tengamos estas alteraciones puede ser que no se formen los residuos bien procesados de las proteínas una vez que pasaron por el proteosoma, y luego normalmente los residuos, en vez de ser liberados de la célula por fagosomas o fagosomas lisosomas, de ser destruidos, empiezan a agregarse adentro porque están mal hechas, y eso va a dañar a la célula. Y cuando ustedes la neurona, pues daña la neurona y la mata, pero en forma individual, una por una. Entonces, es el sistema de limpieza de la célula. Ustedes ven que tenemos aquí algunas proteínas que actúan como chaperonas, llevan el sistema de residuos al proteosoma y este a su vez lo traslada al lisosoma o fagosoma. En la enfermedad de Parkinson, esta agregación acelerada de proteínas se produce porque, como dijimos, están funcionando mal algunas de ellas, sobre todo la alfa-sinucleína está funcionando mal. Al funcionar mal la alfa-sinucleína, en vez de ser llevada la proteína del residuo al proteosoma, es desviada hacia afuera del citosol y entonces empieza a agregar sin haber pasado por el proteosoma. Y esto es lo que es patológico para la célula. Esto le lleva meses o años para la agregación suficiente y que se produzca el daño y la muerte neuronal. En el paciente con Parkinson puede estar dañada la parquina, como les decía ahorita, o la alfa-sinucleína. La alfa-sinucleína pertenece a este grupo de proteínas que se expresan justo en las presinapsis de las neuronas. Es necesaria para que se transmita el impulso eléctrico de una neurona a otra. ¿Me estoy explicando eso? Entonces, cuando está mal la alfa-sinucleína, la célula muere o empieza a degradarse y el impulso no es transmitido en forma adecuada hacia el lado que sigue. Bien, se expresa sobre todo en el hipocampo, en el striatum, en el tálamo, en el cerebelo, en la sustancia nigra es donde es más abundante, sobre todo en la pars compacta de la sustancia nigra. ¿De quién? ¿Dónde está la sustancia nigra? Del mesencéfalo. Es una chaperona, es una proteína chaperona. Previene la agregación irreversible de proteínas mal estructuradas y entonces las lleva al proteosoma. Cualquier proteína mal estructurada en su estructura tridimensional, en inglés se usa la palabra misfolded, no sé si la han oído, sí. Que quiere decir ¿qué? Mal plegada o mal doblada, ¿verdad? Entonces esto es lo que hace que se lleve a cabo. Normalmente esa proteína debe ser llevada al proteosoma. Cuando su chaperona no funciona, como la parquina o alfa-sinucleína, entonces estas pueden ser agregadas y entonces empiezan a dañar a la célula. La primera proteína misfolded que se encontró fue la 14-3-3. ¿La han oído mencionar? ¿La 14-3-3? ¿Priones? Muy presente en las enfermedades por priones, ¿verdad? Enfermedades relacionadas con esta proteína normal que se llama prión. Y luego se vio que la 14-3-3 nada más era un ejemplo de misfolded y que había muchas enfermedades que tenían proteínas de este tipo, mal dobladas. ¿De acuerdo? Va a suceder enfermedades como neurodegenerativas al encontrarse en el componente no amiloide de las placas de Alzheimer. Esta proteína también se encontró en el Alzheimer en un principio. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con una proteína mal doblada? Tenemos aquí algún problema con sus chaperonas,
la proteína queda más doblada, o se agrega mal con la suchaperona, por ejemplo, con la alfa-sinucleína, y esta trae como consecuencia que se agrega en el citoplasma formando cuerpos proteináceos, o montones de proteínas, que incluso a veces pueden ser vistas al microscopio. Y uno los ve como inclusiones intracitoplásmicas, ¿verdad? Pero su presencia, la presencia de ese agregado proteico, hace que se activen programas de defensa de la célula, de metabolismo de la célula. Y esos pueden ser, puedo activar la oxidación, antioxidación de la célula para ver si lo elimino esa cosa, o puedo activar la vía de apoptosis para ver si la mato más rápido, o evito que se muera, cualquiera de las dos cosas. La stress response de proteína. Todo es lo que se llama la respuesta al estrés proteico. O sea, mete a la célula en un esfuerzo exagerado para tratar de librarse de esa proteína. Y a la larga la mata, tratando de hacerlo. ¿Me expliqué? Entonces, eso es el problema de por qué los agregados proteicos son tóxicos para la célula. Aunque, como les dije, esto les lleva mucho tiempo. Bien, estas son las proteínas involucradas en el Parkinson y estos son los resultados que tenemos en su evolución, ¿verdad? La disfunción mitocondrial también lleva a cabo las sustancias de redox y todo esto puede matar a la célula. Esto no tenemos que aprender, nomás que decir que la agregación de proteínas mal hechas, como en el Parkinson, y aquí la alfa-sinucleína o la parquina o la 14-3-3, da lugar a estos estreses oxidativos, estos desafíos enzimáticos, estos anormalidades mitocondriales que hacen que se muera la célula. Entonces la enfermedad va matando células, poco a poco va matando células. Bien, el estrés oxidativo, la expresión y la agregación. Bueno, entonces, si esta es la patogenia del Alzheimer, entonces, si yo les digo, a ver, Jaime, ¿cuál es la patogenia del Alzheimer o del Parkinson? ¿Cuál es la patogenia del Parkinson? La patogenia del Parkinson es una generación de la sustancia negra. Fuerte. Por una generación de la sustancia negra de la vía dopaminérgica. Esa es la patogenia. Un trastorno de la sustancia negra en la vía dopaminérgica. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo que es la patogenia? Más bien esa es la fisiopatología. Esa es la fisiopatología. La sustancia negra funciona mal y no deja de mandar dopamina y entonces el paciente tiene Parkinson. Pero ese es el resultado de que algo está mal en la sustancia negra. Es la fisiopatología. Está funcionando mal la sustancia negra. ¿Se entendió o no? Entonces, ¿cuál es la patogenia? A ver, miro. Espérate, Dani. La pérdida de neuronas en la parte compacta. ¿Por qué? Por acumulación de proteínas mal plegadas. Acuérdense, bueno, que no se les olvide esto en toda su vida. Cuando le dicen patogenia, no te estoy preguntando qué pasó. ¿Por qué pasa? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué la sustancia negra no funciona? ¿Por qué la célula se murió? Entonces, ¿cuál es la patogenia? Acumulación excesiva ¿de qué? De proteínas mal hechas como alfa-sinucleína y otras cosas debido a defectos en el aclaramiento de proteínas. defectos en la función del proteosoma o en el mecanismo del proteosoma, aclaración de proteínas. Esa es la patogenia, gente. Hay un trastorno, está bien establecido en el defecto de aclaramiento proteico que hace que se agreguen proteínas mal estructuradas y eso mata a las células. Y de ahí para allá todo es fisiopatología. Y luego la etiología es lo que no se sabe. La etiología. ¿Cuál es la etiología? Un 5% son heredadas. ¿Y las otras? Desconocida. ¿Ahora se entiende eso? Porque si les preguntan, a ver, dime la etiopatogenia, Las dos cosas juntas. entonces van a decir la etiología, la mayor parte de veces es conocida. Y la